Bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de la Comisión. Dar la bienvenida también a Fernando Valladares, el primer ponente del día de hoy. Bueno, como decía, para mí es un placer estar hoy aquí sobre un tema tan importante como, de alguna manera, representante de la comunidad científica. Algunas de las cosas que diré seguramente serán bien conocidas, pero me parece importante adornar, completar y convencer de la necesidad y oportunidad de una ley. Esta se origina desde hace ya más de 200 años. Horace Benedict de Saussure hace más de 200 años ya midió el calentamiento de la atmósfera con su famoso heliotermómetro. O Joseph Fourier hizo todo tipo de cálculos sobre el efecto invernadero en 1824. En 1856 la famosa investigadora Eunice Newton Foote ya demostró experimentalmente la capacidad del CO2 para retener el calor y por eso se le denomina la madre del cambio climático. Francis Molena, hace más de un siglo, calculó sin calculadora, con una sorprendente precisión, el incremento de temperatura que generaba la quema de carbón. En 1851, el Año Geofísico Internacional demuestra que el CO2 atmosférico está creciendo y que los océanos no lo pueden absorber. En 1988, las Naciones Unidas crean el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y 3 años después, para sorpresa de todos, la petrolera Shell hace un documental educativo histórico sobre las amenazas del cambio climático debido a la quema de combustibles fósiles, a pesar de que la propia petrolera seguiría durante décadas empleando estos combustibles. En el año 92, como saben todos ustedes, tuvo lugar la Cumbre de la Tierra y en Río de Janeiro se lanzó el Convenio Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Hablamos de prácticamente 30 años. El año pasado tuvimos la Cumbre 25 en Madrid, la Cumbre del Clima número 25. En agosto de este año se ha batido el récord de temperaturas medido jamás en la Tierra de forma fiable, con 54,4 grados en el Valle de la Muerte, en California. Y ahora mismo, en este mes de septiembre, el Observatorio de Sostenibilidad, revisando los datos de la Agencia Española de Meteorología, nos demuestra que seguimos batiendo récords y que los últimos 6 meses han sido los más cálidos de que hay registro fiable en este país. El calentamiento global se acerca a 1,1 y tenemos que tener en cuenta las grandes inercias del sistema. Hemos puesto en marcha un sistema complejo, con muchos factores que no vamos a entrar en todos los detalles, pero que hay muchas miradas y muchas preocupaciones, y debajo de eso está el sencillo y rotundo dato de que el 80% de la energía que se consume en el mundo proviene de combustibles fósiles. Esta quema no puede dejar impasible a la atmósfera. ¿Cómo sabemos que lo causamos? Que todavía hay gente que piensa que las causas naturales de variabilidad climática lo explican una parte. Para mí, de los muchos argumentos, uno de los más elegantes es que no hay ciencia capaz de explicar lo que ha pasado en el último siglo sin incorporar estos gases. No hay ciencia. No hay forma de hacer ningún modelo que simule lo que ya ha ocurrido en el último siglo sin incluir estos gases de efecto invernadero. En estos 3 gráficos se muestran solamente con causas naturales, en gris y en rojo, se ve que no hay discrepancia. Luego, solamente con los gases de efecto invernadero, y hay cierta discrepancia, pero algún ajuste. Y realmente el mejor ajuste de lo que ya ha ocurrido es cuando se incorpora tanto la variabilidad natural como estos gases de efecto invernadero. Sin ellos no se puede explicar lo que ya ha ocurrido. Los efectos están en mente de todos, no los voy a detallar mucho, pero algunas pinceladas: sequías e incendios de gran intensidad, inundaciones y tormentas, tenemos la borrasca Gloria todavía presente, el calentamiento del mar, que tiene a su vez muchos efectos, porque por un lado nos provoca una mayor intensidad en las gotas frías que sufrimos, ahora se están sufriendo. En Baleares ayer leíamos y escuchábamos las gotas frías amplificadas, la intensidad de los huracanes, algunos de los cuales ya llegan a nuestras latitudes, la elevación del nivel del mar por dilatación, simplemente va al calentarse. Es tremendo lo que está acelerándose en el nivel del mar, y podríamos resumir en estos 8 los impactos, seguramente alguno más: esta subida del nivel del mar que nos preocupa, estas intensidades de eventos extremos que vamos sabiendo, la alteración y los cambios de hábitos en muchas especies, algunas de ellas de interés comercial, otras de interés para la salud humana, como pueden ser vectores de enfermedades como las pandemias que tenemos ahora, alteraciones de los ciclos de la materia de todo tipo a nivel planetaria, nuestra propia salud, las migraciones humanas o incluso el coste de las pólizas de seguros. De impactos indirectos podríamos estar hablando mucho. En la universidad tenemos una asignatura entera dedicada a los impactos indirectos por su complejidad que tiene el cambio climático. Podríamos mencionar
mencionar la salinización de acuíferos, todos los efectos indirectos en la salud humana, conflictos bélicos, desequilibrios energéticos, cambios en el mercado de importación-exportación. Pero el cambio climático mata. Tanto es así que este año morirá del orden de 250.000.000 de personas de forma directa por el cambio climático. Pero si incluimos todas las causas indirectas, los muertos de este año ascenderán a varias decenas de millones de personas. El cambio climático y la salud humana interaccionan de formas muy complejas, precisamente porque el cambio climático incide prácticamente en todos los sectores de actividad humana. Tenemos desde los impactos directos por heridas en nuestra salud, por clima severo, pero tenemos la contaminación, la interacción con la contaminación del aire, asmas y demás. Los vectores que hemos mencionado, malaria, dengue, encefalitis, ha amplificado su extensión por el cambio climático. Tenemos migraciones forzosas, conflictos, malnutrición, diarrea, alergias, enfermedades muy variadas que incluyen el fallo cardiovascular. Y esto no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar porque la dinámica de muchos de estos procesos, de la mayoría de ellos, tanto del propio CO2 en la atmósfera como de la temperatura, así como de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, sigue una dinámica exponencial. Esto lo que significa es que cada vez hay más procesos en menos tiempo. Por esta razón es urgente tomar medidas, porque cada vez en menos tiempo ocurren más cosas. Los científicos llevamos años uniendo nuestras voces, que para que no parezca que es algún científico del área determinada, de la medicina o de la física o de la química o de la biología, sino ya somos más de 25.000 científicos unidos en una alianza internacional en la que ya hemos emitido 2, lo que se llaman warnings, global warnings, en los que avisamos del rumbo de colisión que llevamos con el clima en la Tierra. Los detalles se pueden encontrar en el panel intergubernamental de cambio climático del IPCC, que, como sabéis o como saben, reúne sistemáticamente el conocimiento científico. Pero hoy me voy a permitir traer los resultados solamente una figura de un informe muy diferente al que, al menos en muchos campos del cambio climático, se barajan. Un informe que está disponible, que viene del Fondo o del Foro Económico Mundial, en el cual, entre las cosas que se indican en este influyente organismo, es que la economía no es un riesgo para la economía. El principal riesgo para la economía es el cambio climático y los factores ambientales. Como se puede ver en la gráfica de la derecha, el color verde lo impregna todo desde hace más de 10 años. Y en los últimos 2 años es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, lo que más preocupa a los economistas, personas, entidades financieras y especialistas que nada tienen que, que ver con el mundo del medio ambiente, sino de la pura proyección económica y financiera de los riesgos que ocurren en el planeta. La Ley de Cambio Climático no resulta de un compromiso adquirido por otros representantes o una imposición que se le haya hecho a España. Resulta realmente de una facilitación mutua de distintos países para que países como España hagan lo que mejor le viene, que es hacer algo por el cambio climático, porque su situación de vulnerabilidad es extraordinaria. Nos acompañan estos compromisos, no nos empujan, nos acompañan a un cambio ineludible, porque en España, por ejemplo, hay más de 200.000 personas en riesgo de exposición directa por la subida del nivel del mar y la intensidad de las costas. En un estudio reciente, cuando se revisó el estado de las costas, se vio que España es un país particularmente vulnerable al respecto, ¿no? Pensamos en los migrantes como un fenómeno extraño, como un fenómeno alejado de nuestras zonas de habitual actividad. Pensamos en migrantes transsaharianos o cosas que ocurren en áreas de monzones. Bueno, pues hay miles de europeos que dentro de Europa migran por el cambio climático. En concreto, en España no están cuantificadas, pero se calculan de varios miles de españoles que, debido a incendios, tormentas e inundaciones catastróficas, se ven obligados a migrar, bien dentro de España, bien dentro de Europa o saliendo de Europa por razones climáticas. España tiene un protagonismo clave, porque es de los países que más va a sentir, que más está sintiendo el cambio climático. En este gráfico se representa el impacto potencial agregado de muchos factores que tienen que ver con cuestiones físicas, ambientales, sociales, económicas y culturales. Y se ve que el color rojo, cuanto más rojo, pues peor, digamos, en una escala que se indica arriba a la derecha. España es de los países que tiene un impacto potencial agregado mayor de toda Europa. Si vemos otra gráfica parecida en otros colores que habla de la capacidad de adaptación
que es un índice que tiene en cuenta la capacidad de las infraestructuras, la capacidad tecnológica, la sensibilización y la capacidad institucional, vemos que España es de las que menos capacidad tiene. Sumando los dos gráficos, indudablemente da como resultado la tremenda vulnerabilidad de España ante el cambio climático. Ahora estamos preocupados por la pandemia. La gran diferencia entre la pandemia es que la pandemia mata directamente y nos afecta a cuestiones que como especie biológica sentimos en primera persona. Sin embargo, el cambio climático es un concepto abstracto, como la hipotenusa. Nadie ha visto el cambio climático, nadie sufre directamente el cambio climático y es más difícil. Pero comparten la pandemia y el cambio climático el hecho de que son eventos que nos quedan muy grandes y que hay que anticiparse para que no nos pasen por encima, ¿no? Es un tema de todos. No es una cuestión de un partido. Cuando sube el nivel del mar da lo mismo quién esté gobernando. Cuando ocurre un incendio imparable da lo mismo quién esté gobernando. Y las personas que vivan allí nos van a preguntar ¿por qué no actuasteis a tiempo cuando todavía podíais hacerlo, ¿no? Voy a dar una pincelada muy breve de rasgos que tiene la ley y que los científicos apoyamos decididamente. Por un lado, su desafío multidimensional. Afecta a muchos aspectos de la vida de las personas y, por tanto, la ley es en eso muy ambiciosa y muy compleja. Abordar la mitigación y la adaptación sin esta visión sería realmente no abordar el problema real. El desafío es global. Las escalas administrativas, aunque tengamos transferidas atribuciones a las comunidades autónomas, aunque los alcaldes y los presidentes de las comunidades de vecinos tengan sus potestades, en realidad es un tema que trasciende globalmente las fronteras. El agua, el CO2, la temperatura se comparte. El medio ambiente impone los límites. Por desgracia, ya no es la economía ni la física. Lo dicen incluso, como decía antes, el Foro Económico Internacional. El consumo energético es clave. Lo primero sería disminuirlo, pero en cualquier caso aumentar la eficiencia económica, lo que se puede hacer con el mismo consumo. Las energías renovables en eso son claves y están muy bien contempladas en la ley, si bien hay detalles que todavía se tendrán que ir viendo sobre el camino. La conexión entre sectores es esencial, una conexión que en ocasiones somos reacios a hacer porque cada uno va, digamos, a su bola, ¿no?, si me permiten la expresión. La unión de iniciativas favorecerá el éxito. Aquí no se trata de reinventar nada. Está todo inventado. Como decía, hace más de 2 siglos que las bases científicas se conocen y podemos discrepar en pequeños detalles, pero lo gordo está muy claro sobre la mesa. La sociedad es arte y parte. El cambio lo tenemos que hacer todos. No basta con que sus señorías tomen las decisiones. Es imprescindible, pero no es suficiente. Hace falta que nos lo creamos, que entendamos la rapidez con la que están operando los cambios. Tenemos que enfrentar la realidad sin catastrofismo, no tenemos que mirar a otro sitio, no tenemos que pretender que las cosas van bien porque lo digamos o porque nos vengan bien, sino no van bien, pero tampoco es el fin del mundo. La política del cambio climático, indudablemente yo no les voy a decir cómo tienen que hacer su trabajo, pero los ciudadanos percibimos básicamente 2 formas de hacer política. La forma circunstancial, coyuntural y con medidas a corto plazo que tiene una inspiración en las elecciones, y una forma estratégica con visión a largo plazo que es políticamente inclusiva. Permítanme insistir en que el cambio climático no es solo grave y urgente. Es algo que requiere acuerdos amplios porque encaja en todos los ámbitos socioeconómicos. Requiere, por tanto, valentía para adoptar decisiones impopulares y requiere generosidad para ceder el protagonismo y los réditos políticos. Y todo esto requiere una visión estratégica a largo plazo. Y cuando un científico habla de largo plazo, estamos hablando de millones de años. No estamos hablando de 4 o 5 meses. Aquí tenemos algún ejemplo de los procesos relacionados con el clima. Indudablemente las nubes, las gotas de agua, el polvo, que también afecta en el clima, tiene el rango de meses y años que podrían estar en el periodo electoral de algunos de ustedes. Pero realmente el cambio climático opera en décadas y siglos y algunos procesos llevan miles de años. Esta gráfica es muy polémica. Tiene más de 20 años de antigüedad y no ha perdido actualidad. Si nosotros reducimos el CO2, que sería la gráfica en color marrón, los efectos del CO2 en la atmósfera tardarán algunas décadas en estabilizarse. La temperatura tardará algunos siglos en estabilizarse, pero habrá procesos que tardarán muchos siglos o algunos milenios, miles de años para que la criosfera, por ejemplo, se reestabilice y vuelva a equilibrar y contribuir de forma estable al clima de la Tierra. Esto es una decisión generosa. Estamos hablando de miles de años. Cambiar la trayectoria climática del planeta no es una cosa de unos meses. Las políticas actuales de emisión son insostenibles, sencillamente. Incluso los acuerdos de París y los acuerdos que se han propuesto se quedan muy justos. El 1,5 grados que se ha propuesto, según algunos cálculos, por la inercia climática que tenemos, ya lo estaríamos rebasando.
Esto nos separa inmediatamente, como he intentado ilustrar. Así que nos quedamos un poco justos, pero siempre hay que estar ahí. Tenemos un precedente motivador y, en cierto modo, relacionado, que es la Ley de la Ciencia, que se aprobó en este Congreso de Diputados en el año 2011 con solo 3 votos en contra y 289 votos a favor. Lo que necesitamos ahora ante una emergencia de este calibre es dirección, estabilidad y ritmo, como quien planea una coreografía de ballet, ¿no? Orientar las acciones, como hace la ley, en la dirección de la mitigación y la adaptación, asegurar estabilidad jurídica y presupuestaria en escalas temporales largas. Hablamos de la Agenda 2030, hablamos del 2050 y, como mencionaba antes, mucho más. Empezar cuanto antes, porque es una dinámica exponencial. Las dinámicas exponenciales se caracterizan que cada vez tienes menos tiempo para hacer lo mismo. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha venido a incomodar. Trae consigo regulaciones y cambios que nos afectan a todos y que nos sacan de las actividades habituales y del modo de hacerlas de toda la vida. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética se queda corta. No es suficiente para evitar sobrepasar los 2 grados y mucho menos los 1,5 y por ello no contenta del todo a los científicos. Pero la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es mejor que un cambio climático sin ley. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por la informada, documentada y por ajustarte al tiempo, que yo sé que te ha pillado un poco de sorpresa. Fernando. Bueno, madre mía. Vamos a ser flexibles en el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? He ido anotando aquí y me salen más de 60 preguntas, la verdad. Esto daría para una tesis doctoral que estaría encantado de hacer. De hecho, estoy escribiendo un libro y me inspiro en todo el mundo, incluyendo en ustedes. Me cuestan más las preguntas concretas, curiosamente, y de filosofía voy mejor. Yo soy un científico teórico y me muevo más en los marcos conceptuales. Pero quiero decir que cuando se me han hecho algunas preguntas sobre qué aspectos concretos de la ley pondría usted para mejorar, por ejemplo, no sé, la tasa de desempleo que uno puede pronosticar de cara al cambio de determinada actividad. Primero, que yo no soy economista y aunque leo, este verano me he leído 9 libros de economía, incluyendo uno de cómo contársela a mis hijos, no tengo ni idea. ¿Por qué leo economía no siéndolo? Porque pienso que es un problema transversal y uno tiene que tener un entendimiento de áreas, digamos, en las que se apuntala lo que uno quiere decir. Porque me han hecho preguntas al final con las que me siento mucho más cómodo de contestar, que son un poco reflexiones, opiniones sobre el optimismo, por ejemplo, que me hablaban. Pues estoy trabajando en optimismo informado, ¿no? En el optimismo racional, que es una disciplina en la que uno puede apuntalar con razones pues ese nivel de incertidumbre que la ciencia tiene sobre que, no sabiéndolo todo, el famoso vaso medio lleno, medio vacío, uno puede juntar razones para el optimismo, y es un optimismo informado, ¿no? Aspectos concretos. Bueno, vamos a ver, del grupo mixto que puedo ir rescatando, porque la verdad es que varias de las preguntas me hacían daño por la precisión y la agudeza. Me encantaría poderme documentar y contestar con precisión. Me hablaba, por ejemplo, sobre qué modelo económico alternativo, ¿no? Y he hecho ya la reflexión de que no soy economista, pero me he leído algunos. He tenido oportunidad de hablar en persona con la mujer que ha hecho este modelo de la rosquilla, del donut, y Kate, que es una mujer muy inspiradora. Tanto es así que ha movido a que la ciudad de Ámsterdam lo esté poniendo en marcha, ¿no? Probablemente no funcione, como no funciona prácticamente ningún modelo económico. ¿Por qué? Porque los fundamentos de la economía se apoyan, como en los gases nobles de la física, en falsedades. Simplemente hacen una asunción de que los gases son nobles, que no hay ningún gas que lo sea, pero una vez que se asume eso, se hacen unos cálculos muy precisos de física que funcionan para el 90 y tantos % de las situaciones. O sea, es una técnica habitual en ciencia que funciona. Entonces, el modelo de la economía de la rosquilla no funcionará perfectamente y aplicándolo de learning by doing, aprendiendo sobre la marcha, pues probablemente la ciudad de Ámsterdam esté en buenas condiciones para dentro de un par de años contarnos en qué han fallado estrepitosamente y en qué, sin embargo, han podido ir funcionando. Lo que pasa por ese modelo es en hacer
hacer una auditoría muy transparente y muy exhaustiva de todos los gastos, consumos y de todos los sectores e ir reconvirtiendo rápidamente a aquellos que más emisión, que más huella. El concepto general de la rosquilla no es nada renovador. Yo les invito a que miren desde Wikipedia hasta el propio libro de la autora, que es estimulante. Pero por lo que he tenido oportunidad de hablar con economistas mejor formados que yo en economía clásica, pues probablemente no funcione. Como ese hay alternativas. Tenemos la economía circular, que sabemos que no es circular, con lo cual, igual que sabemos que el desarrollo sostenible no es sostenible. Entonces son oxímoron a los que estamos expuestos y parece que los asumimos después de usarlos mucho y nos acostumbramos a cosas que son imposibles, ¿no? Como un desarrollo sostenible. Si uno se desarrolla, llegará un momento en que tocará el techo de algo, por ejemplo, los recursos. Bueno, pues la economía, como digo, se apoya en eso. Entonces, ¿qué modelos? Pues probablemente no haya ninguno. Y lo que sí está claro es que tenemos que huir despavoridos del actual. Y claro, esto a algunas personas les genera mucha inquietud porque piensan que huir a lo desconocido es tremendo. Bueno, cuando uno huye de un incendio no se preocupa mucho a dónde va. Se está quemando y de momento quiere no quemarse. Y esto es lo que está ocurriendo con el modelo socioeconómico actual. Hay que irse de este modelo. Y hay vías de escape. Hay puertas que te dicen, salga por aquí. No se sabe muy bien a dónde va, si va usted a la tercera planta o a la segunda, si queda en la calle desprevenido, ¿no? Y estas son las cosas que hay que ser valientes. Hay que arriesgarse y no esperar a tenerlo todo súper atado y bien conocido de la economía. No me meteré más en economía y creo que tienen ponentes que sí saben de economía a diferencia mía, ¿no? Se han mencionado varias veces los negacionistas del cambio global. Nosotros con los estudiantes en la universidad desarrollamos varios ejercicios de retórica, de varios ejercicios de actividades que son esdrújulas, ¿no? Como la retórica, y que vienen a rescatar el oficio de los griegos de cómo explicarse, cómo argumentar y cómo crear un ambiente fértil para el intercambio de opiniones partiendo de posiciones diferentes, ¿no? Los negacionistas suponen un ejercicio intelectual muy desafiante porque son pervasivos. Hay tres tipos básicos de negacionistas. El más extremo es fácil de lidiar con él y se presta más a bromas en las redes sociales, pero luego hay otros dos tipos de negacionistas que son más difíciles porque hay un negacionista que no lo reconoce, que no se reconoce como tal, que todos somos un poco negacionistas, que es me gustaría que las cosas no fueran así, ¿no? Entonces te vas agarrando a pequeñas cosas que te podrían sustentar en una posición de cierto confort. Ese negacionismo es muy contagioso, es muy humano y hay que analizarlo también. Se han puesto ejemplos de afirmaciones cogidas descontextualizadas de la ciencia en las que se afirma que eso es cierto o es falso. Bueno, una ciencia compleja basada en muchos procesos y observacional fundamentalmente, nada, y valga la contradicción en términos, es cierto o es falso. Se le asigna una probabilidad. Y ese es el lenguaje del IPCC, que tiene una tabla de doble entrada y hay que entender esa doble entrada. La doble entrada del lenguaje del IPCC, que marca cómo la ciencia habla en términos de probabilidad ante sucesos complejos, tiene por un lado en cuenta cuántos estudios hay, y eso nos hablará del consenso, y luego nos dice la evidencia. Si no reunimos las dos cosas, no tenemos certeza. La certidumbre viene de saber cuántos han estudiado, si han estudiado 4 casos o 4.000 estudios, y si están de acuerdo o no están de acuerdo. Si solo hay 2 estudios y los 2 están de acuerdo, coincidirán conmigo en que hay un gran consenso, pero hay muy poca certidumbre. Sería un caso extremo de los 4 posibles. Tenemos muchos estudios muy dispares, tenemos pocos estudios con mucho consenso y las 2 situaciones no nos sirven mucho. La realidad se mueve entre medias y de ahí vienen las probabilidades que cualquier científico habla. La comunidad de científicos y los 21.000 que firmamos el último artículo Avisando a la Humanidad, hablamos en esos términos de probabilidades. Lo más probable es lo que estamos diciendo y no hay modelo físico que sea capaz de explicar lo que ya ha ocurrido sin incorporar estos gases con efecto invernadero. Y sobre esto y la dinámica exponencial que les explicaba anteriormente es sobre lo que construimos de que hay que espabilar, que no podemos esperar a entenderlo todo, a tener ya todavía más refinado. Desde el primer informe del IPCC en los años 91 hasta ahora, básicamente lo que ha ganado es la precisión, pero el mensaje es tremendamente actual. Igual que me tomé la molestia de revisar históricamente quién empezó a hacer y decir qué, y rescatamos a algunas mujeres que quedaron en anonimato en épocas del siglo XIX, por ejemplo, que ya se sabía suficiente y mucho, pues hay que ser conscientes de que eso está ahí, ¿no? Voy a intentar
abordar algunas, por ejemplo, la elevación del nivel del mar y el sector pues, directamente afectado, pues, por ejemplo, el turismo, el marisqueo, tantas cosas que sabemos que se hacen en la costa. Tuve ocasión de ir a la Universidad de Barcelona por lo que yo llamo el tren de la vida, que es un tren que va pegado al litoral costero desde Barcelona hasta Gerona. Ese tren no tiene sentido. Es precioso, es muy divertido, va muy despacio y permite contemplar cómo el ser humano se ha atrevido a construir terroríficamente cerca del nivel del mar. Ese tren no puede estar ahí. De hecho, ya no puede prácticamente desde el punto de vista técnico estar ahí porque se cae. Se cae. Hay veces que pasas directamente encima del mar, una gloria más, y ese tren se caerá. Entonces, podemos empeñarnos en imponer a la naturaleza nuestros diseños o, de forma mucho más inteligente, y esto tiene algo que ver quizá con otras de las preguntas, nos podemos subordinar a la naturaleza y buscar oportunidades en lo que la naturaleza nos deja, no imponerle diseños artificiales. Si la ley de costas y la sensatez, digamos, del ecologista y del ambientalista habla de 150 metros de distancia prudencial desde el mar hasta la primera infraestructura humana, es por algo. Y es precisamente por estas costas, ¿no? Estas costas afectadas por cada vez más unos temporales de mayor intensidad y un nivel del mar que sube. Entonces, ¿qué debemos decirle a todas las personas afectadas directamente? Bueno, pues lo que he intentado también decir, sin catastrofismo, pero sin ocultar la crudeza de la situación. No tiene futuro trabajar en esos niveles tan próximos a la costa, no tiene ningún futuro. Que el presente haya que solventarlo, bien, ahí es donde ustedes tendrán mejor visión de cómo escalonar las medidas, de con qué progresión temporal hay que ir cambiando, pero a todas esas personas hay que transportarlas, en el sentido que ustedes quieran tomar, de la primera línea de costa al interior. Tenemos que desartificializar la costa. La artificialización de la costa no trae más que problemas. Las playas no se regeneran y nos cuesta un dineral traer la arena una y otra vez de una forma artificial que no dura para cada vez menos, ¿no? Esto es ir contracorriente, esto es imponerle a la naturaleza nuestro proyecto. Y nuestro proyecto no tenemos dinero para pagarlo. No tenemos ni siquiera la ética de someter a la salud de las personas ante ese proyecto. Porque hay personas o hay instituciones o hay visiones de gobierno que tienen un proyecto para la Tierra, ¿no? Y ese proyecto cuesta vidas humanas. Eso es una de las reflexiones que deberíamos tomar, ¿no? Se habla de que la ley es importante pero que necesita cambios. Yo he pensado mucho en cómo traer hoy el mensaje, de hasta qué punto hablar de lo que le falta a la ley. Es muy fácil criticar. Los científicos y los críticos de arte nos dedicamos el 80% de nuestro tiempo a criticar. Somos expertos de la crítica. Quizá ustedes también. Es muy fácil encontrar todo lo que está mal. Y la ley tiene un montón de puntos, es muy larga, con lo cual ofrece muchos flancos a la mejora y a la crítica. Y me he moderado porque es muy fácil desde las barricadas científicas encontrar, pues aquí hay un punto que no es exacto o esto quizás se podría hacer mejor. Y he procurado traer una valoración conjunta y global. La ley es imprescindible. Tan mejorable como imprescindible. Entonces, ¿qué aspectos concretos de la ley? Bueno, aspectos concretos que los trabajen los especialistas concretos. Hay aspectos de conciliar actividades, hay aspectos de transición que se ha hablado, de cómo hacerlo justo, porque indudablemente algunos sectores se van a ver mucho más afectados o más rápidamente afectados que otros. En esa justicia y en esa transición, ustedes saben mucho más que un científico, que le traza simplemente hacia dónde deberíamos ir. El cómo a veces se nos escapa. Quizá algún tecnólogo o algún especialista pueda ilustrarles más los cómo. Sobre la competitividad, pues precisamente no hay nada más competitivo que un país que se adelanta a lo que va a pasar. ¿Qué puede ser más competitivo que España se vuelva verde? ¿Qué puede ser más competitivo que eso? Aunque lo verde esté asociado históricamente a la izquierda ideológica, y eso es una tradición no solo en España, sino en el mundo, ¿qué hay más competitivo que un país que de pronto decida como decida o ocurra por lo que haya ocurrido, se anticipa tanto al cambio climático que la gente empieza a valorar las oportunidades que se abren en un país diferente? Pero bueno, es que podríamos dejar de tener ejército e invertir eso en protegernos de las amenazas reales. ¿De qué nos protege el ejército? ¿De qué amenaza nos protege el ejército? ¿Cuánto nos gastamos en el ejército? Pues si le sacamos ahí un cierto dinero, ¿cuánto tendríamos para el medio ambiente? Si España hiciera eso, no es que seríamos competitivos, seríamos un ejemplo y seríamos el partner ideal para la mayoría de los compromisos internacionales. España ha sido ejemplo durante unos años empujando la transición ecológica cuando los países dudaban.
Luego hizo un arranque un poco en falso y las circunstancias políticas españolas lo vinieron a complicar todo, pero España tomó una gran decisión y eso sirvió de ejemplo, y ese ejemplo se traduce en dinero, porque al final hay inversores y uno habla con políticos y habla también con el sector empresarial y se ve la inversión y se ve. Y Trump, por ejemplo, en el foro de Davos hizo el payaso, perdónenme ustedes que se lo diga así, pero nadie lo ignoraron completamente porque la visión de Trump es a 3, 4 años vista. La inversión que él proponía era una inversión cortoplacista basada en combustibles obsoletos. Es lo que se denomina, en mi primera lección, capítulo número 1 de Economía de este verano, es stranded assets. Son inversiones completamente varadas, sin futuro ninguno. Y los economistas profundos y los inversionistas, y puede verse BlackRock y puede verse las entidades que mundialmente mueven dinero, no nosotros, ellos ni siquiera se agachan a escuchar lo que dice Trump porque es zumbido de moscas en sus oídos. Ellos quieren ver a 20, 30, 40 años vista que se empieza a hablar un poco en los mismos términos que hablábamos los científicos. Así que con competitividad, por supuesto, no habría nada más competitivo que un país que se adelantara y que subiera las ambiciones en la reducción de emisiones. ¿Cómo hacerlo? No es fácil, por eso no lo hacen muchos países. Sobre la biodiversidad se me han hecho varias preguntas. Indudablemente la biodiversidad, por traducirlo en pocas palabras, no es esa frivolidad que nos enseñaban cuando éramos pequeñitos, íbamos a un zoológico que ha quedado completamente obsoleto y veíamos a un elefante y una jirafa juntos en un espacio que podría ser muy diverso porque tenemos ejemplares muy distintos en muy poquito sitio. Esa es la versión ya muy antigua de la biodiversidad, quizá del siglo XIX. Estoy remontándome a la historia natural en sus inicios. Ahora la biodiversidad se entiende como un engranaje clave para que funcionen los ecosistemas. Sin un número mínimo de piezas, un coche no funciona. Pues eso le ocurre a los ecosistemas. Entonces, proteger la biodiversidad no es una cuestión ética o una cuestión de a mí me gustan los pájaros o fíjate qué bonitas son las mariposas. Es que sin mariposas y sin pájaros no nos protegemos de las pandemias, no se fija carbono, no se tiene un balance hidrológico estable, no se resuelven problemas, digamos, de perturbaciones como una tormenta, no se recupera la funcionalidad del delta del Ebro, sino están todas las especies que tienen que estar. Entonces, cuando se barajan estadísticas como, por ejemplo, que el mundo se hace más verde, y es cierto, los científicos tenemos a veces un poco el defecto, y yo lo puedo estar cometiendo, que es que por la boca muere el pez. Nosotros lo decimos casi todo. Y lo que decimos luego puede ser empleado con más o menos malicia o con intereses, porque se coge una parte, se descontextualiza y este investigador ha dicho, sí, lo ha dicho. Un investigador ha dicho que hay más verde. Sí, pero vamos a ver qué verde. El verde, según la FAO, es una definición de bosque que no funciona. Muchos de los bosques que la FAO considera como tales son meras plantaciones sin diversidad y que cumplen muy poquitas de las funciones ecológicas. El Amazonas, realmente el Amazonas funciona cada vez menos y no solamente porque cada vez hay menos hectáreas. Las hectáreas es una de las medidas del bosque, pero el bosque tiene unas medidas de funcionalidad que son más complejas y que no siempre se recogen en esas estadísticas. Entonces, cada vez tenemos menos bosque funcional y eso no hay científico que lo pueda dudar. Que tengamos más hectáreas de verde no significa lo mismo. Igual que en la embocadura de un túnel podemos pintarlo de verde y decir, hemos hecho una medida compensatoria estupenda, lo hemos puesto verde. Ya ves, ese túnel pintado de verde no fija carbono ni fotosintéticamente activo, es simplemente verde. ¿Qué más cosas podría decir? Me encantaría ir uno por uno y, de hecho, me lo llevo y lo analizaré con el permiso de todos ustedes, con mis estudiantes en la asignatura. Razones para el optimismo. Lo que decía antes me parece súper importante. De hecho, ahora acabo de abrir con ilusión un programa de radio que se trabaja precisamente en eso, porque la sociedad hay que imbuirla de optimismo. Cuando me enfrenté a contarle el cambio climático a mis hijos hace ya casi 15 años, con la profesora vi que no podíamos contarle a los niños pequeños la gran tragedia del cambio climático. ¿Qué es eso de que nos vamos a morir todos a un niño de 3 años? ¿Cómo le podemos contar eso? Y lo mismo hago cuando me invitan a un foro de economistas o de inversores. No les puedo decir, señores, métanse su dinero en el bolsillo porque no hay salida, el mundo está hecho una pena. No, trabajo activamente en el optimismo. Y no hay nada más optimista que creer que hay oportunidades y que hay que reinventarse. Y viendo la dinámica de la variabilidad del clima natural, uno tiene todas las evidencias del mundo para ver que esto ha cambiado. Claro que ha cambiado mucho. Lo que pasa es que ahora le estamos añadiendo a la variabilidad ambiental natural una velocidad y una dirección que no ha ocurrido nunca.
Nunca ha cambiado tan rápido el clima y no lo podemos explicar sin los gases con efecto invernadero. Podemos ignorarlo, podemos mirar a otro sitio, podemos ir ganando tiempo haciendo nuestras pequeñas cositas, que es lo que decíamos, y somos humanos, y yo también tengo muchas contradicciones. Yo he venido a este congreso en mi propio vehículo y sé que he emitido más de lo que debía y tengo mis contradicciones. Estas son las cosas que tenemos que hablar tranquilamente. Pues no pedimos que todos seamos perfectos, que la ley de cambio climático sea perfecto, que el científico que habla de cambio climático sea perfecto, que todos ustedes sean perfectos. Esto es muy complicado en lo que estamos embarcados y creo que en el optimismo está en que nos sintamos todos empoderados de una situación histórica. Estamos en una situación estadística, matemáticamente histórica. Estamos a punto de cruzar un umbral de no retorno, lo que se denominan thresholds. Esto es un límite planetario que se caracteriza por dos cosas. A partir de que se cruza, el sistema no se va a comportar igual y es muy difícil volver atrás. Alguien decía si estamos a tiempo. Claro que estamos a tiempo para muchas cosas. Para evitar, por ejemplo, los efectos colaterales, los impactos que va a tener, para mitigarlos, para repartirlos entre muchas clases sociales, regiones y demás. Pero no estamos a tiempo para recuperar las especies extintas y para recuperar niveles climáticos que teníamos hace 30 o 40 años. Las pandemias siguen creciendo y seguirán creciendo. Podemos hacer que la tasa a la que crezcan las pandemias sea un poquito más razonable, por ejemplo, como era hace 30 años. Pero no las vamos a reducir a cero. La naturaleza cumple muchas funciones, pero no es perfecta. Lo que pasa es que esas funciones no salen primero de forma integrada, funcionan de forma integrada ante muchos riesgos que desconocemos. La ciencia no los conoce. Igual que no conocemos todos los patógenos, solo conocemos 100 o 100 y pocos virus y sabemos que hay millones de formas de virus ahí fuera, de las cuales muchas pueden ser patogénicas. Nunca sabremos todos los virus que hay. La vacuna estándar es una vacuna que siempre llegará tarde, que ya habrá matado a gente en el camino. Y lo mismo ocurre con el cambio climático. Cuando la tecnología en la que nos hemos adormecido sea capaz de revertir los impactos del cambio climático, de una gloria, cuando se hagan, ya llegará tarde, ya habrá muerto gente, ya habrán suspendido actividades económicas y se habrán afectado el tren de la vida que os decía en Barcelona, ¿no? Entonces, hay que aliarse con la naturaleza, no imponerle nada. Y esto no es una cuestión ideológica, espiritual o de friki o de perroflauta. Esto es una cuestión puramente de reconocer el tamaño y la capacidad humana de hacer cosas. Le hemos cambiado el eje de la Tierra, el eje de inclinación de la Tierra se lo hemos cambiado. ¿Pero lo hemos hecho queriendo? No, no. Lo hemos hecho absolutamente ignorantes de nuestra capacidad. Somos como un aprendiz de brujo que es capaz de hacer cosas increíbles y luego mira que, anda, pues como resultado de la presa le hemos cambiado el eje de inclinación a la Tierra. Qué curioso. ¿Y eso tendrá consecuencias? Pues quizá las tenga. De acuerdo. Se pueden imaginar por la nota que me acaban de pasar, ¿no? No sé realmente por dónde coger. Me han estimulado muchísimas cosas. Yo hago píldoras y esta semana empiezan el colegio los niños y cuando se me hablaba de la educación, creo que la educación es fundamental. Como científico creo en el conocimiento y creo en la capacidad de entenderse personas y somos esponjas muchos de los científicos de conocimiento. Yo he aprendido de ustedes y espero que ustedes hayan aprendido de nosotros. El proceso tiene que ir en los dos sentidos y creo que esa es la dinámica que se debe impartir. Las píldoras de estos últimos 3 días en mi pequeño canal van sobre los colegios, sobre el sistema educativo español, uno de los peores de su entorno, y posiblemente no tenga mucho que ver el que el sistema educativo español sea tan malo, tanto universitario como en secundaria y en primaria, con el hecho de que hayamos dejado para el último momento la planificación de la vuelta al cole. Lo dejo por aquí, podríamos decir muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Paramos 3 minutos para despedir al ponente y dar la bienvenida a la siguiente ponente. Gracias. Muchas gracias.